Saludos y bendiciones, amado pueblo del Señor. Les saluda el pastor José de Jesús Gutiérrez, de Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. En esta serie, Emuná en el hogar, fe obediente en el hogar, fe obediente en su familia. Hoy vamos a estudiar esta expresión hebrea en esta reflexión devocional matutina. Vamos a estudiar esta palabra abominación. Shikutz. Esta es su fonética. Shikutz. Y nuevamente les dejo el número Strong para todos aquellos que quieran ahondar en el estudio de esta palabra. Es el código Strong 8251. Tremenda palabra la que vamos a meditar, en la que vamos a reflexionar y que el Eterno permita que sea una exhortación activa en cada área de nuestra vida. Es una palabra usada frecuentemente en la Torá, en el Tanaj, en los profetas, y aún el mismo Yeshua la utilizó en el Brit Hadashah. Es la palabra abominación. Se refiere a hechos, objetos o imágenes viles y detestables. Sin embargo, el término hebreo shikutz encierra un significado mucho más amplio. En la Biblia hebrea no se describe lo que es despreciable para los israelitas u otros pueblos, sino principalmente lo que es vil y abominable a los ojos del Eterno. Esta palabra se ha utilizado tanto para describir las prácticas idolátricas paganas como los horribles actos de rebelión contra Dios que ha perpetrado su propio pueblo, el pueblo de Israel. La raíz de shikutz es shakts, que da la idea de defecto o impureza. De esta raíz, amados hermanos, aprendemos en el idioma hebreo porque creó un verbo que significa hacer abominable o abominar. Levítico capítulo 11, versículo 43 y Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. De esta misma raíz nació shikutz o abominación. En el libro del profeta Daniel, hermanos, el término hebreo shikutz se refiere proféticamente a la estatua de Zeus, un dios griego a quien Antíoco Epífanes erigió en un altar. Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. Shikutz también apunta a la abominación desoladora de la que hablara Yeshua en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15, tremenda palabra, y en el libro de Apocalipsis capítulo 13. A los ojos del Señor, comparar o reemplazar al santo Dios único, vivo y verdadero de Israel, sin mancha moral ni ética, con el corrupto e inmoral concepto de un Dios pagano, se considera una abominación y cosa detestable. Tanto a la diosa Astoret de los sidonios como al dios amonita Milcom y al dios Quemos de los moabitas se los considera shikutz, es decir, abominaciones. El profeta Ezequiel condena las viles imágenes de los israelitas porque construyeron, toleraron y adoraron a estas abominaciones. Tremendo testimonio del profeta Ezequiel en su capítulo 5, versículo 11 y capítulo 7, versículo 20. Cosas detestables e ídolos. El templo del Señor estaba lleno de idolatría,
de imágenes y pinturas impuras en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. A Israel se lo describe como fornicario tras sus shikutzim. Ezequiel capítulo 20, versículo 30. Oseas, el profeta, va más allá, ya que expresa que el problema de quienes adoran a un vil ídolo es que ellos mismos pasan a ser tan despreciables como abominables, como perversos, igual que los ídolos que adora y le sirve. Oseas capítulo 9, versículo 10. Estas cosas detestables, amados hermanos, deben de traernos tremendas enseñanzas y tremendas reflexiones para nuestra vida. En el libro del profeta Daniel son las que Jesús también condena como abominación desoladora. Mateo capítulo 24, versículo 15 y Marcos capítulo 13, versículo 14, aunque aquí utilizan la palabra griega de lugma. Ya vimos que en hebreo es shikutz en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es de lugma en griego. Ahora bien, Babilonia es la fuente de muchas de estas vilezas que practicaba Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, experimenta su destrucción en los últimos tiempos como abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Tal como muchas ciudades hoy en día, en la antigua ciudad de Babilonia no tenía puesta su atención en Dios, sino en su poder militar, riquezas y placeres. La iglesia de Yeshua también está siendo invadida por muchos predicadores y pastores que quieren imitar el poder, la riqueza y placeres para su propia vida. Las cosas que este mundo da la importancia, como el éxito, la belleza, la riqueza, el poder y los placeres, en muchos templos evangélicos han reemplazado la santidad, la oración, el ayuno, la consagración, la santificación por estos placeres mundanos. Por lo tanto, innecesariamente se hacen detestables, abominables ante los ojos de Dios, justamente porque distraen la atención de la congregación, de la gente que llega, quien se vuelve a ellas en vez de honrar y adorar al Señor eterno. Lucas capítulo 16, versículo 15. Dios demanda, Dios exige a su pueblo, a su iglesia, que lo adore solo a Él, que lo adore, que se entregue, que se rinda, que obedezca solo al único Dios vivo y verdadero. Jamás deberíamos honrar a algo o a alguien por encima de Dios, como sucede en muchos templos o en el pueblo evangélico. Tremenda reflexión. Es importante, Iglesia del Señor, que consideremos esta palabra abominación, shikutz, y que echemos delante de nosotros, que desechemos, como Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, háblale al pueblo y dile que deseche sus abominaciones que están delante de mí, que se deshagan de ellas. Por lo tanto, amados hermanos, este es un llamado nuevamente del Dios eterno a volver a la santidad, a la santificación, a la consagración, a la oración verdadera, a vivir en santidad, a practicar la sana doctrina, la sana enseñanza, que nos volvamos a las sagradas escrituras con todo el corazón, que amemos a Dios, que le sirvamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, y un día vamos a estar delante de Él rindiéndole cuentas. Amados hermanos, espero que esta reflexión devocional sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y de sus seres amados. Esto ha sido Emuná en el hogar, fe obediente en el hogar,
y fe obediente en su familia. Que el Eterno les bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima.